Amados, hay un texto bíblico maravilloso del cual podemos aprender muchas cosas, que nace en la pluma del apóstol Pablo, y lo hallamos en 1 Corintios 13:11, donde la escritura dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Obviamente este texto maravilloso nos habla del progreso del creyente, de niño a joven y de joven a padre, como ya vimos en un tema anterior. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el gobierno de la mente. Y quiero invitarles para que demos gracias a nuestro Dios. Amado Padre, amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por esta oportunidad más que nos regalas de acercarnos a tu sabiduría, de acercarnos a tu hermosa palabra, y a través de la intuición de nuestro espíritu poder educar nuestro entendimiento, poder renovar nuestra mente, poder encauzar nuestros pensamientos hacia lo espiritual de una manera maravillosa y gloriosa. Gracias por mis amados hermanos, amigos, pastores, por todos los que me acompañan en este proceso. Y muchas gracias, por supuesto, por la revelación de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo nuestro Rey. Amén. Amén. Como ya les dije, amados, el tema es el gobierno de la mente. Y quiero invitarles a Colosenses, capítulo 1, el versículo 21, donde dice la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Este texto sencillo y maravilloso nos dice que tú y yo fuimos extraños y además enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. Y por medio de esa mente nos dice que tú y yo hacíamos obras malas que nos mantuvieron separados de Dios. Pero este texto precioso también nos dice que tú y yo hoy ya estamos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí entonces donde tú y yo necesitamos entender que cada parte del creyente, que como ya conocemos, pero lo coloco en la imagen para repasarlo, que sabemos que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, con sus diferentes funciones, que por supuesto incluye la mente, que es la facultad de nuestra alma. Debemos entender la necesidad de mantener bajo control no solo mi espíritu, no solo mi alma, sino también mi cuerpo. Y el lugar de mando en donde estas tres funciones se mantienen bajo mi sujeción, bajo mi voluntad, obviamente es mi mente. Y es indispensable que no olvidemos mantener estas tres partes bajo nuestro control, aún después de que nuestra mente haya sido renovada. Y es que tú y yo no podemos permitir que nuestra mente sea tan libre y tan volátil como la misma mente lo desea. Porque los malos pensamientos, los pensamientos de la carne, que son enemigos de Dios, y ya lo sabemos, nos harán que corramos el riesgo de que vuelvan y capturen nuestra mente
y caigamos, por supuesto, del espíritu a la carne. Tengamos presente que nuestros pensamientos son las semillas de nuestra conducta y que si no los cuidamos, en poco tiempo vamos a fracasar. De ese anhelo que tú y yo obviamente tenemos, puesto por Dios en nosotros, de andar, de vivir y de movernos únicamente en el Espíritu. Después de que la semilla de un pensamiento de la carne es plantada en nuestra mente, tú y yo no sabemos cuándo crecerá. Pero sin duda, tarde o temprano ese tipo de pensamientos crecerá y se desarrollará en nuestro pensamiento. Digo esto, amado, porque si tú y yo examinamos cuidadosamente las transgresiones que hemos cometido después de nacer de nuevo, sean intencionadas o no, siempre descubriremos que se producen y que son el fruto de nuestros pensamientos, de ideas que tuvimos y que albergamos y que obviamente tarde o temprano dan su fruto y nos hacen caer. Si permitimos que un pensamiento pecaminoso y carnal permanezca en nuestra cabeza y no nos deshacemos de él, tarde o temprano se convertirá en un acto pecaminoso. Por ejemplo, de pronto tú tienes un mal pensamiento en un momento acerca de un hermano tuyo, en la fe, en la familia, lo que sea. Si tú y yo no arrancamos ese pensamiento de nuestra mente de manera inmediata, tarde o temprano va a llevar fruto. Y aunque reconozcamos después de que lo que hicimos y lo que pensamos estuvo mal, y aunque le pidamos perdón al Señor por el tipo de pensamiento que tuvimos en contra de nuestro hermano, ya sin duda alguna el mal habrá sido hecho. Ya habremos entrado no solo en enemistad con nuestro hermano, sino por supuesto en nuestra comunión con Dios. Porque, amados, todo pensamiento corrupto va a producir en ti y en mí una conducta corrupta. Por eso tú y yo, amados, y es la insistencia, no nos podemos dar el lujo de permitir que nuestros pensamientos vaguen por ahí en nuestra mente sin que los confrontemos. Y sin que tengamos sumo cuidado con cada uno de ellos. Entendiendo que nuestros pensamientos deben de estar bajo nuestro control. Y cuando logramos eso, ellos jamás podrán controlar nada en nuestra mente. Y por ende andaremos en victoria. Andaremos de triunfo en triunfo. Como el Señor anhela que sea nuestro diario peregrinar en esta tierra. Pedro, entonces, nos hace una invitación en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que no podemos olvidar. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro nos dijo que ciñéramos los lomos de nuestra mente, es decir, de nuestro entendimiento. Eso lo único que puede significar es que tú y yo debemos controlar nuestros pensamientos y no permitirles correr sin freno y desbocados. Tú y yo debemos entonces, por ende, ser los guardianes y los carceleros de nuestros pensamientos. Y no solo guardianes y carceleros, sino los comandantes de nuestra mente. Pues 2 Corintios, capítulo 10, el versículo 5, nos dice lo siguiente. Dice: derribando argumentos
y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tuyo y mío debe ser llevado a la luz de Dios. No podemos darnos el lujo de permitirnos que ningún pensamiento se salga de nuestra jurisdicción, de nuestro control, ni que por supuesto se escape de nuestra atención. Amada iglesia, yo con esto lo que intento es enseñarles la importancia de la mente y el lugar tan importante, tan preeminente que ocupa en nuestra vida. Porque todos nuestros pensamientos, sin importar de qué clase sean, tienen que ser escrutados y tienen que ser puestos bajo nuestro control. Mientras que tú y yo controlemos nuestros pensamientos, debemos de estar seguros de que no haya por ahí alguna cosa escondida o ningún otro tipo de pensamiento agazapado que sea corrupto en nuestra mente. Todo pensamiento impropio debe ser capturado y llevado a la sincera obediencia a Cristo. Aquí entonces podríamos agregar algo muy importante. Como creyentes no podemos permitir entonces que nuestra mente esté ociosa. Eso significa que tenemos que pensar, obviamente, pero en lo posible. Somos llamados a poner nuestra mente en el Espíritu para estar protegidos, para estar blindados contra los perversos deseos de nuestra carne. Debemos ser personas espirituales definitivamente, plenamente conscientes de cada situación, sin permitir que nuestros pensamientos se paralicen o sean descuidados, pues cualquier pensamiento contrario a la voluntad de Dios revelada en su hermosa palabra va a buscar en cualquier momento cómo operar en ti y en mí para hacernos caer. Así, mis amados, nuestra mente no puede ser ociosa ni perezosa. Debe mantenerse activa. Todos sabemos, en cuanto hablamos ya en el pasado de la renovación de nuestro entendimiento, y hablaré a futuro, mucho más a fondo, que después de haber recibido una revelación del Espíritu con mayúscula en nuestro espíritu, el creyente debe entonces emplear su mente para pensar, para meditar en lo que ha recibido de parte de Dios. No debemos suponer que después de haber recibido una revelación en nuestro espíritu, vamos a actuar en conformidad con esa revelación que hemos recibido. Voy a tratar de explicarlo. Tú y yo necesitamos utilizar nuestra mente para examinar lo que vamos a hacer y lo que vamos a determinar con lo que hemos recibido de Dios en nuestro espíritu. Comprender que si procede de nosotros mismos, o si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, o si es algo que procede de nuestra carne, de inmediato debe ser desechado. Tú y yo como creyentes debemos observar nuestra conducta y darnos cuenta si estamos andando conforme al Espíritu de Dios, o si todavía en nuestro diario vivir hay muchas malas costumbres de la carne. Esta clase de examen nos va a ayudar al Espíritu a esclarecer la verdad recibida de Dios a través de la intuición de nuestro espíritu por el Espíritu Santo, y esa luz de esa revelación sacará a luz en nuestra vida todo lo que no sea de Dios. Aquí es donde es importante, hermanos, entender
que si tu mente y la mía se centran en el yo, eso nos va a impedir conocer la voluntad de Dios y vivirla y practicarla. Por eso es útil no hacer caso a los pensamientos que se centran en nosotros mismos. Esta parte es sumamente importante y quiero clarificarla lo mejor que pueda. Dios no quiere que tú y yo lo sigamos a Él ciegamente, ni religiosamente, ni fanáticamente, sino que Él quiere que tú y yo seamos plenamente entendidos y conozcamos en plenitud su perfecta voluntad. Y lo que no comprendamos de pronto, de todas estas cosas maravillosas, entonces no puede ser confiable. Debemos desecharlo. Quizá hay verdades profundas de Dios que Él quiere revelar en nuestras vidas, para las cuales todavía no estamos capacitados. Cuando la mente está activa, entonces debemos tener mucho cuidado de no permitir que nuestra mente actúe sola, por sí misma. Eso lo único que quiere decir es que no nos podemos dar el lujo de andar y de pensar independientemente del espíritu. Cuando una mente se aferra a su propia opinión, eso va a impedir que el creyente conozca de manera perfecta la voluntad de Dios. Pero cuando la mente no está bajo nuestro control, en cualquier momento va a permitir expresar los designios de la carne, que son contrarios, por supuesto, al deseo y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto, amados, es complejo de explicar y de enseñar, y quizá tú nunca lo habías oído, ni nadie nos lo había compartido. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que estudian la Biblia y cuando se acercan a ella solo lo hacen para buscar lo que concuerde con su manera de pensar, con sus ideas. Y entonces se acerca a la Biblia y la escudriña con sus propios esfuerzos. Y cuando lo hace, establece su propia opinión personal sobre lo que vio, lo que leyó, y da por sentado que esa es la voluntad de Dios. Otros muchos creyentes conocen la Biblia solamente intelectualmente. Y por supuesto, solo pueden entender la verdad de lo que su mente les permite comprender, pero sin la revelación del Espíritu Santo, de lo cual les voy a hablar en el siguiente tema, porque todo esto está encadenado, amados hermanos. Cualquier acción independiente por parte de nuestra mente es bastante peligrosa. Cualquier conocimiento meramente intelectual solo añadirá únicamente información a la mente del creyente, permitirá que el creyente la interprete a su manera para que finalmente se jacte, pero sin duda alguna no va a tener ningún efecto en su propia vida espiritual y en su obediencia a lo que Dios verdaderamente demanda de cada uno de nosotros. Así que el consejo es que como creyentes debemos rechazar todas las verdades que solamente sean comprendidas con nuestra mente humana, porque esa clase de comprensión traerá jactancia a nuestra carne y daremos lugar para que la carne opere entonces en nuestra vida, llenándonos quizá de orgullo, de altanería y creyéndonos los más sabios y los más espirituales sin serlo. Así, mis amados, como creyentes tenemos que estar conscientes de que cualquier conocimiento obtenido por la mente, no como una revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu, finalmente va a abrir la puerta para la jactancia de la carne, para que sea la carne la que se enorgullezca y la que opere en nuestro diario vivir. Claro está que la mente debe estar activa.
pero también tiene que descansar. Y aquí hay una parte bien importante. Si uno utiliza su mente y no descansa y piensa, esa mente se va a enfermar. Es lo mismo que si usted se dedicara físicamente a hacer una cantidad de ejercicios para los cuales el cuerpo todavía no está preparado, y a lo último su cuerpo también se va a enfermar. Esto implica que como creyentes debemos restringir el trabajo de la mente, no cayendo en un exceso de actividad. Pero no olvidemos que tampoco dejándola sin control. El fracaso de Elías, cuando estuvo bajo el enebro que todos conocemos en la palabra, se debió a que su mente había estado trabajando demasiado. En Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 4, leamos lo que nos dice la Escritura. Hablando de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre había caído en una depresión terrible porque se había dedicado a darle solamente espacio a sus humanos pensamientos, a sus humanos deseos y a su yo. Y esto lo que quiere enseñarnos, amados, es que como creyentes siempre debemos de estar en paz, en reposo y en comunión con Dios. Esto no es sencillo, por supuesto, pero es fruto del ejercicio de este peregrinar cristiano maravilloso que tú y yo hoy estamos viviendo. En Isaías 26:3 dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es extraordinario, mis amados. Una mente que no descansa plenamente en Dios va a ser siempre una mente desordenada, que va a perjudicar su vida y la obra espiritual del creyente, que va a guiar al creyente por un sinnúmero de sendas y de caminos equivocados, de los cuales tarde o temprano nos vamos a tener que lamentar. Porque es que una mente sin reposo no puede funcionar de manera normal. Por ejemplo, el apóstol Pablo insta a los creyentes a no permitir que ningún pensamiento de ansiedad permanezca en ellos. Leamos Filipenses capítulo 4, el versículo 6. Es un buen ejemplo, leamos, dice: por nada estéis afanosos. Y tú y yo sabemos que es un mandamiento, pero tú y yo también sabemos que tarde o temprano nos afanamos, nos preocupamos por el vestido, por la comida, por el trabajo, por los hijos, Y mira, hermano, que dice: por nada estéis afanosos. Y es un mandamiento del nuevo pacto. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Qué me enseña esto? Que una vez que tales pensamientos como de depresión, de duda, de incredulidad entran en mi mente, de inmediato debo capturarlos y entregarlos a Dios. Y entonces, como consecuencia, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero note usted, mi amado, que no podemos estar afanados por nada, sino que delante del Señor elevamos nuestras peticiones, nos colocamos en su perfecta voluntad con acción de ruego, y antes de recibir la respuesta ya le hemos dado gracias. Por eso entonces, en el versículo 8, el apóstol nos exhorta y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente no puede estar dominada por la vida emocional, ni sentimental, ni física. Sabemos que tú y yo debemos de andar y de vivir por fe y no por vista, lo cual implica que tenemos que andar conforme a los principios divinos y en obediencia al mandamiento del Señor, permanecer en completa calma y reposo en Dios. A esto es a lo que el apóstol Pablo llama en 2 de Timoteo 1:7 dominio propio. Pues dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio entonces tiene que ver con nuestra mente. Y los creyentes entonces no podemos depender ni de voces externas, ni de luces que nos guíen, sino que somos llamados a seguir simplemente, como lo veremos en el próximo tema, simplemente la intuición de nuestro espíritu. Muchos han venido a Cristo para buscar sensaciones y emociones, pero tú y yo, como hijos del Altísimo, debemos de entender que no podemos usar ninguna clase de estímulos externos, ni ningún incentivo, ni ninguna promesa para seguir avanzando. Solo tú y yo podemos depender de la norma del bien y del mal que Dios nos indique a cada paso que damos sobre la tierra. Obviamente, amados, que para todo esto nuestra mente tiene que ser humilde. Los pensamientos de grandeza nos harán caer indudablemente en el error. Todos los pensamientos que lleven en ti y en mí justificación, jactancia, autosuficiencia, van a ser finalmente que de una u otra manera tú y yo cometamos errores. Digo esto, amados, porque conozco muchos hermanos que tienen bastante conocimiento, pero que están engañados y que se confunden debido a que su mente es muy orgullosa y porque ellos viven centrando su vida es en ellos mismos. A eso la palabra de Dios los llama ególatras. Y el consejo de hoy es que tú y yo debemos entender que para servirle al Señor y ser útiles a nuestros hermanos en la fe, debemos ser humildes. Así el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y está hablando nada más y nada menos que el apóstol Pablo.
Los creyentes somos llamados, amados, a desechar todo pensamiento de grandeza, de autosuficiencia, y a reconocer y aceptar con gozo la posición que a cada uno de nosotros nos ha dado el Señor en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No buscamos ser ni más ni menos en este cuerpo glorioso del cuerpo del Señor, sino el lugar, ocupar dignamente el lugar que el Señor a cada uno de nosotros nos ha encomendado, haciéndolo con profunda humildad y reverencia. Quiero concluir entonces este tema precioso haciendo énfasis en algo. Luego de todo esto que hemos visto, estar conscientes entonces de que necesitamos es una mente llena de la palabra de Dios. Para eso, tú y yo necesitamos leer más las Escrituras, escudriñar más y más las Escrituras, memorizarla, porque todo eso en un momento determinado nos ayudará a encontrar la palabra adecuada en el momento preciso en el que nos encontremos. Si no lo hacemos, Dios no podrá llenar todos nuestros pensamientos y toda nuestra mente con su verdad revelada. Lo que tú y yo necesitamos es la revelación del Espíritu en nuestra mente. Y eso es lo que se llama renovación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando necesitemos luz en la senda, van a venir dificultades, van a venir problemas a nuestra vida, indudablemente. Pero en esa crisis y en esos momentos difíciles, podemos entonces recordar inmediatamente lo que Dios nos ha dicho a través de la Escritura. Y esa Escritura revelada en nuestro espíritu traerá profundo consuelo y nos dará la victoria para pasar por encima de cualquiera que sea la dificultad que se nos presente. Lo lamentable es que a muchos les agrada leer la Biblia con su mente, no guiados por la intuición de su espíritu. Solo les gusta abrirla al azar después de orar y acatar que el versículo donde pusieron, por ejemplo, su dedo, eso fue lo que Dios le está diciendo en ese momento y en esa hora, y eso es sumamente peligroso. Eso no es confiable, mis amados. Si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo alumbrará en un instante, mediante la intuición de nuestro espíritu, la aplicación al momento que estemos viviendo, y hará que recordemos un versículo apropiado que obviamente nos indicará lo que debemos de hacer. No necesitamos que nadie nos diga, amados, que no robemos. Por ejemplo, pues tú y yo ya sabemos que la palabra de Dios ya nos lo ha dicho, y esa verdad de no robar está en nuestra mente y la tenemos muy clara. Si podemos ser uno más bien con la Biblia de esta manera, créame, mi amado, que tú y yo conoceremos la voluntad del Señor para cada circunstancia. No va a importar el momento en que estemos pasando, la dificultad que estemos viviendo, la prueba que se nos presente en este camino maravilloso. Porque allí estará la palabra de Dios alumbrando ese camino, dándonos el consejo, brindándonos el consuelo adecuado para poder sobrellevar esas horas difíciles, que sin duda alguna tú y yo vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. La vida cristiana no es un camino sin espinas, es una senda angosta, es un camino donde vamos a tener dificultades. Pero cada una de esas dificultades la vamos a sobrepasar y a sobrellevar, porque tendremos la suficiente abundancia de revelación en nuestra mente renovada de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas.
Y sé que el Señor lo hace y lo hará también contigo. Por eso, nuestro caminar es de niños a jóvenes. Y leímos en el tema anterior que los jóvenes han vencido al maligno. Pero no nos quedamos allí, sino que queremos ser padres para tener la posibilidad de alimentar y de velar y de cuidar a otros y de encaminarlos para que juntamente con nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pues esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia. Oremos. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, mi Rey. Querido Espíritu Santo, gracias por estas reflexiones. Sé que no son sencillas, que no son fáciles de armar para explicarlas, pero desde nuestro espíritu, por medio de la intuición de nuestro espíritu, tu Espíritu Santo nos guió y nos guía cuál es la promesa a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser ecuánimes en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos vivir y andar en medio de un mundo en caos como el que estamos viviendo de una manera sencilla, clara y precisa y siendo luz para los que nos rodean. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Amados, muchas gracias. En el próximo tema los invito. Estaré hablando de la revelación del Espíritu con mayúscula en nuestro espíritu con minúscula y de cómo esa revelación alumbra los ojos de nuestro entendimiento y la importancia que esa clase de revelación tiene en nuestro diario vivir. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima.